Buenos días, licenciada. Buen día. Vamos a iniciar perdón, ¿no quiere agua o algo? ¿Perdón? ¿Agua o algo? No, le estoy bien, pusieron? gracias. Perdón. Licenciada, vamos a empezar este proceso de la entrevista y quiero decirle que a nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscal General le agradecemos su participación en este proceso. En cumplimiento al numeral 7º de la convocatoria emitida, vamos a proceder al proceso de entrevistas y la metodología es la siguiente. La primera parte comprende la realización de 7 preguntas, las cuales corresponden a criterios de evaluación aprobados por la Comisión de Evaluación señalada en la convocatoria. La primera parte comprende la realización de 7 preguntas de 7 temas, las cuales corresponden a estos criterios ya señalados y se refieren a competencias directivas, plan de trabajo, sistema penal acusatorio, diligencias de investigación y unidad de análisis de contexto, criminalística o investigación criminal, derechos humanos y perspectiva de género y atención a víctimas. Para responder tendrá 3 minutos, hasta 3 minutos para responder cada pregunta y luego vamos a pasar al análisis de un caso. Esta será la segunda parte y usted escogerá un caso de manera ciega y lo leeremos y las integrantes de la mesa le haremos preguntas respecto al caso. Posteriormente, la convocatoria señala que en 3 días se darán a conocer los resultados. Nosotros los estaremos publicando en el mismo lugar donde fueron publicados todos las semblanzas de los participantes, ¿no? Entonces, pues vamos a dar inicio con el tema de competencias directivas. Veo que está como inquieta por la presencia de gente. Le explico que debido al criterio de máxima publicidad, esta sesión es abierta y que hubo también un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México, en donde la Comisión de Equidad de Género proponía y sugería estar con nosotros en el acompañamiento como observadores. No, al contrario, les agradezco obviamente el trabajo que se realiza por parte de este comité. Sé que debe de verificarse efectivamente las cualidades y competencias de cada candidato que pretende ocupar la titularidad de esta fiscalía tan importante para la Ciudad de México. Al contrario, les agradezco. Vamos a proceder con el primer tema, que es el de competencias directivas. Ay, perdón, vamos a presentarnos con usted. Gracias. Buenos días. Buen día. Mi nombre es María Severina Ortega López, Coordinadora General de Servicios Periciales. Buen día, Nelly Montealegre, su Procuradora de Atención a Víctimas. Bienvenida. Buen día, gracias. Rosario Novoa Peniche, Coordinadora General del Instituto de Profesionalización. Gracias. Buen día, bienvenida. Buen día. Nayeli Ortiz, asesora de la fiscal. Gracias. Gracias. Bien, como le decía, vamos a empezar con el tema de competencias directivas. Usted tiene experiencia en el trabajo dentro de la Fiscalía. Me gustaría preguntarle cómo armaría su equipo de trabajo y con qué características buscaría el personal para que se integre a esta Fiscalía. Es importante que los agentes del Ministerio Público que formen parte de dicha Fiscalía tengan conocimiento dentro de los elementos de integración del tipo penal en feminicidio. También es importante que el área de los servicios periciales, que obviamente ya tiene toda una estructura y un aparato, esta Fiscalía General de Justicia. También es cierto que la gente del Ministerio Público tiene que conocer de la investigación criminal en las ciencias forenses, para poder así determinar en todas sus solicitudes, obviamente a servicios periciales, las diligencias que debe de practicar y el objetivo y la finalidad que desea obviamente conocer. También es importante que la Policía de Investigación tenga amplio conocimiento en cuanto a la búsqueda o identificación desde un punto importante
toda vez de que no siempre tenemos la identidad o identificación de las víctimas, así como de los activos, de los sujetos activos. También es cierto que yo armaría mi equipo de trabajo con gente que ya tiene conocimiento también dentro de estas integraciones de los tipos penales de homicidio de mujeres, toda vez de que, como bien sabemos los que estamos aquí presentes, pues contamos con esa área de agente del Ministerio Público que se dedica a la investigación de los delitos de feminicidio o bien por otras circunstancias o razones de género. Yo armaría mi equipo de trabajo, he tenido la oportunidad de colaborar con ciertos compañeros, agentes del Ministerio Público, toda vez que me ha permitido esta institución estar dentro de diferentes áreas en estos 5 años que tengo como personal activo dentro de la misma, en la cual he tenido la gran fortuna de llevar distintos asuntos relevantes para la Ciudad de México y que me ha dado la oportunidad en distintos tipos penales, por no hablar de alguno en específico, como puede ser violencia familiar o incluso desde un delito de robo, así hasta los delitos de feminicidio, y he tenido la oportunidad de conocer a distintos compañeros, trabajar con la policía de investigación, porque es un detonante muy importante que todos ellos obviamente tengan conocimiento pleno, toda vez que van a ser los mismos que me acompañen o acompañen desde la integración de la carpeta de investigación hasta el proceso de juicio oral, al base del interrogatorio que se realice ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Muy bien, vamos a proceder con la segunda, acerca de su plan de trabajo. Mi plan de trabajo deriva, si bien es cierto, como Perdón, sabemos… le voy a hacer una pregunta concreta sobre el tema. Sí, perdón. ¿Usted cómo visibiliza en su plan de trabajo el principio de austeridad? El principio de austeridad, en cuanto, si bien es cierto que la institución siempre ha trabajado con distintos mecanismos ya establecidos y obviamente con la forma y los elementos que han considerado, incluso a veces que no son vastos, me queda claro. Pero si bien es cierto, cada servidor público que integra esta institución cuenta con algo muy importante, que es una vocación de servicio. Y han realizado sus indagatorias los agentes del Ministerio Público, servicios periciales y la Policía de Investigación, con lo que pueden contar, con las herramientas que cuentan. Si bien es cierto, dentro de, como lo llamamos, ese principio de austeridad, es visible, mas sin embargo no ha permitido o ha coactado ninguna investigación hasta el momento. Ese es mi punto de vista. Bien, vamos a continuar. El tema será sistema penal acusatorio. Sí, gracias. Gracias. Al respecto, abogada, le quisiera consultarle, bueno, bien preguntarle, Sí. ¿cuáles son las fases fundamentales de investigación en el sistema acusatorio y que nos podría facilitar el debido proceso? Cuando hablemos de debido proceso, debemos de garantizar 2 elementos claros, que están establecidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política, bajo los principios de legalidad. Si yo no tengo bajo mi investigación este principio principalmente, también sabemos que dichos artículos nos van a emanar hacia la ley de amparo, dentro del artículo 103 y 107 de la Constitución Política, toda vez de que si yo no garantizo, puede generar en su momento, obviamente a través de ciertos recursos jurídicos, desde un recurso de apelación hasta el recurso de amparo, y lo cual puede provocar obviamente una afectación a las víctimas directas o víctimas indirectas, toda vez que se repondría el proceso penal. Es muy importante este principio y es una base general para garantizar el debido proceso. Reitero mi pregunta, ¿cuáles son las fases fundamentales de investigación en el sistema acusatorio? Gracias. Bases del sistema acusatorio. Los principios es el principio de oralidad, el principio de contradicción, el principio de inmediatez, el principio de inmediación
¿sí? Es base a esos La criterios. pregunta es, nuevamente, señalo la pregunta, las fases fundamentales de investigación en el sistema acusatorio, las fases. Vamos desde una investigación inicial. La investigación inicial, partimos después sobre una etapa o audiencias iniciales que contempla, tenemos una etapa intermedia y una etapa de juicio y una etapa de ejecución. Gracias. Sí, de nada. Bien. La siguiente pregunta, la número 4, tiene que ver con las diligencias de investigación y de la unidad de análisis de contexto. Bajo este marco, le pregunto que nos indique qué diligencias y técnicas de investigación resultan básicas en cualquier feminicidio, atendiendo al protocolo de investigación ministerial, policial y pericial de este delito. Como bien sabemos, incluso la Suprema Corte de Justicia ya ha emitido incluso tesis aislada. Es algo que me gustaría hablar en su momento, porque pareciera ser que todo es tesis aislada y solamente tenemos 2 jurisprudencias. En cuanto a las diligencias y contestar a su pregunta, que todas las autoridades se encuentran obligadas, voy a hacer alusión específica en cuanto a la metodología. Si bien es cierto que se tiene que investigar de oficio el posible móvil de este delito de feminicidio, tenemos que saber en principio cuál es la conexividad entre la mujer y la violación incluso de otros derechos. Asimismo, dentro del contexto que ha sufrido esta mujer, cuáles serían principalmente una de las líneas de investigación. A través de los dictámenes periciales y que pueden ser determinantes en cuanto a las heridas que presente la víctima en el cuerpo. Esa parte que nos va a mostrar esa violencia y que va a especificar incluso si ha sido víctima en ese momento de violencia de tipo sexual. También es cierto que en cuanto a la exploración física del cuerpo, se establece que se debe de llevar a cabo todas aquellas toma de muestras que puedan obviamente procesarse prácticamente de manera inmediata, toda vez que nos va a arrojar obviamente un resultado, buscando así los signos de violencia que presente el cuerpo de la víctima, toda vez que es importante saber si ella tuvo los mecanismos de lucha y forcejeo, ya que eso es importante dentro de la integración, porque yo estoy hablando que se está dando bajo un acto de dominio, bajo un acto de poder, y no solamente es en cuestión de la fuerza incluso física que ese activo pudo perpetrar en la víctima, y es una parte que hay que acreditar también. En cuanto obviamente dentro de los periciales en medicina forense, que continúa con ello, saber si esta víctima presentó signos de violencia, no solamente sexual, sino dentro de la mecánica de esa lesión, con qué objeto vulnerante fue provocado, o bien incluso dentro de la identificación para saber si tiene mutilaciones, para ver si fueron mordidos obviamente los senos, si tiene algunas lesiones obviamente en partes del cuerpo, y por eso se practican dictámenes ginecológicos, proctológicos, pues para saber efectivamente a qué grado de esas lesiones fueron infligidas a esta víctima y poder determinarlo así, obviamente dentro de nuestro protocolo de feminicidio en cuanto a los servicios periciales en materia de medicina forense. Gracias. Sí, gracias a usted. Gracias. Licenciada Gisela, una pregunta Servidora. desde el punto de vista pericial. En caso de que el cuerpo de la víctima está parcialmente devorada por los animales depredadores del lugar donde fue localizada, ¿qué especialidades complementarias solicitaría y para qué? Bueno, la fauna cadavérica. Es importante porque incluso para que yo pueda recopilar, puedo por supuesto recopilar esa fauna cadavérica que presenta el cadáver, y en la cual, si yo hago un estudio dentro de, en este caso, algunos insectos o larvas, puede determinar principios desde la temporalidad, obviamente, que me va a establecer un médico forense. Le haría yo las periciales en cuanto a toxicología,
dentro de, bueno, en el cuerpo de la víctima. Pero en caso concreto de esa fauna forense, determinaría a través de su material genético, desde mi punto de vista. Toda vez de que incluso puede determinarme si esa víctima podía tener antecedentes de sufrir algún tipo de, no sé, alguna enfermedad incluso, o si tuvo en el momento, a lo mejor presentó dentro de, obviamente, el cuerpo algún tipo de intoxicación. Para eso yo tomaría esa base en ese proceso criminalístico. Gracias. Sí, de nada. Vamos al tema de derechos humanos y perspectiva de género. Gracias. ¿Nos podría señalar qué acciones innovadoras implementaría en caso de que usted fuese elegida como fiscal para atender la integralidad de los derechos de víctimas indirectas del delito de feminicidio, particularmente de niñas y niños? Cuando hablamos de esta parte de acciones, debería de realizarse ya un registro. Yo implementaría un registro de niñas y niños víctimas de feminicidio. Toda vez que incluso se tienen antecedentes de quiénes van a quedar de los cuidados de estos. Al ya no estar, obviamente, posiblemente su madre. Nosotros debemos de garantizar y velar por los derechos de la niñez. Y si estamos hablando de derechos de igualdad, pues también estaría hablando en este caso de que ellos tienen los derechos en los cuales el mismo Estado tendría que responder a estas necesidades. Si bien es cierto, incluso el mismo Poder Judicial de la Ciudad de México tendría que establecer también esos mecanismos, toda vez que se tiene conocimiento que al momento de ejecutar incluso acciones de controversias en materia familiar, puede derivar obviamente un hecho lamentable como este. Entonces, si no tengo yo un registro de cómo puedo apoyar o auxiliar a víctimas indirectas de feminicidio en caso de menores, ¿cómo el Estado va a garantizar obviamente que ellos puedan tener esa reparación? Porque incluso hasta hablaría de una reparación de daño para estas víctimas indirectas. En cuanto al Estado, tenga que ejercer obviamente los derechos de protección, y uno de ellos, y como lo maneja la propia Constitución, desde un derecho a la educación, desde un derecho a la libertad, desde un derecho a que ellos tengan un libre desarrollo de personalidad en cualquiera de sus actividades y roles como menores, que juegan un papel súper importante en la sociedad. Eso es lo que yo plantearía. ¿Nos puede explicar cuáles son los estándares para la investigación del delito de feminicidio establecidos en la sentencia de Mariana Lima? Sí, claro. Esta sentencia a mí me llamó muchísimo la atención cuando tuve la oportunidad de leerla, porque se hace una crítica importante de la falta de investigación por parte de la gente del Ministerio Público y dentro de sus actuaciones diligentes y omisivas, toda vez que al momento que no fue posible que esta mujer se pudiera haber acreditado si efectivamente le quitaron la vida o ella se suicidó. Al momento de que la policía investigadora no obtuvo los elementos indicativos de la fase, al momento de que no se interrogó al sujeto activo de cómo encontró el cuerpo, si bien es cierto que él era policía y que tenía conocimiento aparentemente de poder resucitar a una persona, él contaminó la escena del crimen. Y esa parte es incluso que molesta, porque si bien es cierto, ni siquiera fue juzgado a partir de ese momento, en decir, y usted bajo sus conocimientos de policía, ¿por qué le iba a dar RCP?
usted alteró la escena del crimen. Al final, si usted tiene conocimiento y como estaba el cuerpo, obviamente que usted encontró que estaba colgado en la viga, pues yo creo que ya le había visto signos cadavéricos, ¿verdad? Como a lo mejor era esa palidez y ese color morado en los pies o en la boca. Entonces, ¿cómo yo iba a presumir que ella se encontraba con vida y le iba a descolgar y le iba a dar auxilio? Esa parte considero que el Estado mexicano, precisamente por eso la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, de que debe de vigilarse las actuaciones de la policía, de investigación de las actuaciones que a través de las diligencias solicitadas por los agentes del Ministerio Público. Nunca se encontró en este caso el cordón, con la que ella obviamente, al parecer, se privó de la vida. Qué importante hubiese sido tener ese cordón en la investigación. ¿Por qué? Porque me hubiera dado elementos, por ejemplo, de células epiteliales. ¿Cómo estaba el cordón? Si bien es cierto, cuando una persona se va a quitar la vida, los nudos no son los mismos a cuando una persona realiza unos nudos, o simplemente al momento de la caída del cuerpo. Son datos criminalísticos que obviamente nos dan otro tipo de sujeción. Ahora, algo que esa sentencia me llama la atención es, ¿por qué no se le practicó Perdón, sí. disculpe, voy a interrumpir para que me señale concretamente la metodología que establece la sentencia Mariana Lima para la investigación de los delitos de feminicidio? Tenemos que garantizar una igualdad, obviamente, en cuanto al acceso a la justicia para poder determinar cuáles fueron los elementos dentro de la metodología aplicable por parte de la gente del Ministerio Público y la Policía de Investigación. Así también poder saber cuáles fueron los actos que no llevaron a que se practicaran las debidas diligencias. ¿Cuáles son realmente las circunstancias? Y disculpe que en el momento que ahorita me pregunte esa parte, quiero hacer mención en algo importante de esa sentencia. Si ella le está hablando de que ella se priva de la vida y deja una carta póstuma, una carta postmortem, antemortem, perdón, ¿por qué no se le hizo un dictamen pericial en grafología? Pero bueno, ¿cuál es lo que yo tengo que prácticamente determinar de esas técnicas de las que se hablan? ¿Cómo voy a determinar o por qué el Estado mexicano deja de basar esa discriminación? Porque pareciera que no se tomó en consideración todas estas atenuantes, porque se pareciera que no se tomó en consideración cómo se encontraron. Y la sentencia precisamente enfoca a que todas las investigaciones se tienen que basar en principios de debida diligencia y que se tienen que realizar las diligencias pertinentes e idóneas para que yo pueda obviamente constatar y esclarecer esos hechos. Eso es lo que tengo que contestar. Vamos a continuar con la segunda parte de esta entrevista. Si nos hace favor de escoger un caso de aquí, un caso ciego, que le vamos a leer para iniciar el análisis del mismo. El día de hoy recibe una denuncia por el hallazgo de un cuerpo en la vía pública. Con el avance de las investigaciones, se descubre que la víctima coincide con una joven reportada como desaparecida 5 días antes. Los familiares de la occisa exhiben un video recibido 2 días antes en su domicilio, en el cual la víctima les dice que ella está bien y que paguen el dinero que les están pidiendo para que no le hagan daño. El cronotanatodiagnóstico indica que la víctima ya estaba muerta cuando los familiares recibieron esa videograbación. Asimismo, de la investigación de policía se logra establecer que el probable responsable es un familiar.
Bien, al respecto, abogada, decirle cuáles son las diligencias, nada más denúnciame, por favor, las 5 diligencias básicas que ordinaría en este caso, por favor. Bueno, solicitaría la búsqueda, obviamente, y localización a través de, si ya existe un registro en FIPD, en la Fiscalía de Personas Extraviadas. Solicitaría videos del C5, C4, C2. Solicitaría que se realizara el dictamen pericial de sus videos en fotografía forense, en video forense, para saber obviamente la última ubicación. Solicitaría una georreferenciación obviamente de la víctima. Por último, solicitaría también diligencias de telefonía, en caso de que recibieron la telefonía, una sábana de llamadas, geolocalización de la misma para saber la ubicación obviamente también de la víctima. Serán las diligencias que solicitaría. Con los elementos básicos ahorita entiendo que son mínimos, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, con los datos que le proporcionamos al leer el caso, ¿cuál podría ser su teoría de este caso? Si hablamos que principalmente hay una desaparición de la persona, pero también están solicitando un rescate. Si ella ya estaba, obviamente, mediante el cronatodiagnóstico, determinada una muerte anterior, consideraría que podría no necesariamente ella haber estado desaparecida, ¿no? Pero es importante conocer obviamente la ubicación de ella. Es importante saber en dónde se encontró por última vez, quién la vio. En ese sentido, dentro de las mismas investigaciones y los elementos de la estructura fáctica en cuanto a cuándo desaparece, bajo qué circunstancias desapareció, quién la vio por última vez, que incluso dentro de un ámbito de la hipótesis ya señalada, ella realmente desapareció, ella realmente o fue secuestrada, pero bajo qué circunstancias del hecho fáctico yo podría determinar esas preguntas para incluso solicitar obviamente esas diligencias pertinentes y adecuadas, para saber, primera, de dónde partió, quién la vio, dónde la encontraron. Gracias, abogada. Justo bajo esa dinámica de qué es lo que pasó, ¿por qué delito iniciaría usted la investigación y por qué? Principalmente los familiares tendrían que iniciar la investigación por el extravío de la persona, ¿no? La ausencia de la persona. Si bien es cierto, ya al momento que se determine que se encontró el cuerpo sin vida de esta víctima, pues yo iniciaría principalmente el delito por homicidio. Y a través del esclarecimiento y todas las diligencias que se pudieran practicar, ya daría yo en su momento el tipo penal de feminicidio. Toda vez que, como bien sabemos, debemos de tener ciertas circunstancias que nos vayan indicando de que este tipo penal. ¿Por qué lo digo? Porque también es cierto que dentro del homicidio, pues yo ya tengo acreditada la primera parte, que es la privación de la vida de la persona, ese bien jurídico tutelado, ¿no? Ahora, para que yo incluso hasta etapa de juicio, ya puedo tener mi acusación, pero hasta etapa de juicio oral puedo manifestarle al tribunal de enjuiciamiento mi reclasificación del tipo penal, de todas las diligencias que ya obran dentro de la indagatoria. Y esa parte de cómo se van dando, obviamente, incluso pues ya tendría diligencias de perfiles criminológicos, de perfiles victimológicos, toda una serie de documentos incluso, o bien dentro de los actos de investigación, todas las diligencias practicadas por parte de los servicios periciales. En este caso en concreto, díganos cómo ordenaría la investigación del contexto de violencia de género. El contexto de la violencia de género. Para empezar, no se tendría que generar ningún tipo de estereotipos para mí. Si ya tengo yo a la persona, si vamos a tomar este caso en particular, la persona desaparecida es una femenina, fue encontrada muerta. Entonces, mi línea de investigación va a derivar en saber
por qué, cómo perdió la vida, quién la privó de la vida. Y para ello tengo que practicar esas diligencias. ¿Dónde se encontró? ¿Quién la vio por última vez? Esa parte va a venir dentro de un informe de la Policía de Investigación, porque bien es cierto, está encargado de buscar testigos de los hechos. Esa es una parte de diligencias que yo practicaría. En este caso en concreto, ¿cómo implementaría los parámetros establecidos en la sentencia del campo algodonero dentro de esta carpeta de investigación? Principalmente tendríamos que analizar cuáles fueron las relaciones de los hechos y las circunstancias de la víctima. También hablaría de que si no se ha, de este hecho, se han derivado algunas otras violaciones de otros derechos. También es cierto que tendría que ser vinculante incluso el ámbito de las hipótesis, como bien lo referíamos, en cuanto a la teoría del caso que la Fiscalía tuviera. Si bien es cierto, ¿cuáles fueron esas circunstancias basadas en la pérdida de la vida de esta persona? También tendría que ver si cumple las condiciones en cuanto a las razones de género, como esos posibles móviles. Una pregunta desde el punto de vista pericial. Sí, ¿Qué grupo multidisciplinario estaría solicitando aquí y para qué? En este caso en específico. solicitaría a servicios periciales un médico forense que me determine las causas de la muerte, que me determine la mecánica de lesiones, que me determine las causas de las cuales realmente fue privada la vida, la víctima. Solicitaría la especialidad de retrato hablado, en caso de que no contara con una identificación plena de la víctima. Solicitaría o bien la fotografía de esta para poder realizar precisamente esa búsqueda y localización, para podérsela dar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Policía de Investigación. Solicitaría como diligencias también, momento de encontrar el cuerpo, toxicología forense, para saber si la víctima no fue víctima de algún tipo de consumo propicio o bien incluso dado de algún estupefaciente, de un psicotrópico, etc. Solicitaría química, solicitaría genética forense, solicitaría en cuanto a genética, obviamente pues para determinar si no tiene dentro de otro perfil genético, ¿verdad?, que sería del activo. Solicitaría la pericial de ginecología en cuanto para saber si obviamente tengo un delito sexual, y obviamente que también me determine el perito criminalista la mecánica de lesiones, cómo fueron las circunstancias de la mecánica de los hechos. Esas serían las diligencias. Y en caso de también donde fue encontrado el cuerpo, si estamos hablando del lugar del hecho o del lugar del hallazgo, porque en el lugar del hallazgo, por lo que tenemos a veces o de algunos antecedentes ya previos, pues hay pisadas, que a mí me gustaría saber si dentro de las carpetas de investigación que ha conocido la agencia de homicidios puede haber este tipo de pericia, ¿no? Cuando sabemos que la pisada de un sujeto me puede decir mucho, desde su peso, su estatura próxima, ¿no?, ciertas características. Entonces dependería de dónde yo encontrara ese cuerpo. Gracias. Gracias. Licenciada, ¿quisiera usted agregar algo más? Sí, primero quiero agradecer porque sé antemano que todo obviamente tiene que basarse a ciertos equilibrios
y dentro de las funciones que va a ser tan importante esta fiscalía. Pero también es cierto, y yo lo anteponía en el ensayo que presenté, debemos de conocer esta institución. La persona encargada de esta fiscalía debe ser ante todo alguien que, como lo dije, pase lo que pase, tiene que decir la verdad, cueste lo que cueste a los medios de comunicación. No podemos estar engañando a la sociedad. Si bien es cierto que se han tomado ciertas estadísticas, pero también es cierto que no se dice la verdad. Debe de ser una persona que incluso bajo los principios éticos y morales que sea distinguida bajo ese sentido también, porque la gente está cansada de actos de corrupción. La gente se queja y se duele de que es una institución que le falta mucho. Algo que les quiero compartir que ayer vi fue en cuestión del día 9 de marzo, un día sin nosotras, de una evaluación que hizo la empresa Mitofsky. Y me llamó mucho la atención que obviamente va reflejando las edades. Y de la edad de los 18 a los 30 años, que es donde nos hemos visto inclusive, o que hay más presencia de muerte en mujeres, el 45% votó que estaba bien, pero el 41% no sabía ni que estaba bien. Entonces yo creo que desde ahí podríamos basar estas sentencias, estos instrumentos internacionales, nos hablan que el Estado mexicano debe de cumplir. Pero yo me pregunto, ¿se ha cumplido? El Belén do Pará dice que nosotros estamos obligados a ir modificando los contextos sociales de los hombres, por ejemplo. Un contexto social de vivencia. Cuando si nos damos cuenta en este simple ejercicio, porque yo lo llamo un ejercicio el día 9 de marzo, siguen haciendo incluso memes, ¿verdad? Y visten a hombres de mujeres. Un día si nosotros, bueno, pues vamos a bailar con nuestros mismos compañeros. Yo creo que es una cuestión inclusive, no va a modificarse esta situación también desde el ámbito de cada persona. Si nosotros no tenemos principios éticos y morales, desde ahí. Es un cambio de conciencia, más que una cuestión incluso jurídica, que claro que ya lo tenemos y se ha visualizado. Entonces yo lo único que considero, y les vuelvo a agradecer a todos los aquí presentes por haberme escuchado, pero ante todo que esta sociedad merece resultados, merece que esa persona sea objetiva, que esa persona manifieste realmente qué diligencias han integrado a la investigación y si efectivamente dentro de esa línea de investigación estamos dando con ese activo, con ese posible investigado, en su momento sentenciado, y con sentencias con penas máximas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De acuerdo a como lo señala la convocatoria, posteriormente haremos públicos los resultados en la misma página donde se encontraron todas las semblanzas de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Como gusto.